La endoscopia digestiva alta como método diagnóstico en Argentina es costo efectiva, por lo cual generalmente se realiza. Y el diagnóstico de dispepsia puede necesitar de estudios complementarios adicionales, como fundamentalmente pruebas para el diagnóstico de enfermedad celíaca, parasitológico de heces, la ecografía abdominal, la tomografía axial computarizada, algún estudio del vaciamiento gástrico, test del aire expirado, pHimetría esofágica y impedanciometría, electrogastrografía y varostat, solamente usadas en la experimentación. De los métodos clínicamente útiles son para descartar la coexistencia o existencia de otra patología. Existen guías científicas y algoritmos para dispepsia. Esto tiene un valor importante, fundamentalmente, a mi criterio, cuando se quiere hacer estudios o cuando la experiencia del médico investigador, tratante del paciente, es menor que la de un sujeto ya experto. De cualquier modo, los algoritmos están incluidos en los criterios de Roma y pueden ser utilizados en la práctica. El tratamiento de la dispepsia funcional consiste en cambios en el estilo de vida relacionados con la obesidad, el tabaco, el alcohol, el café, el chocolate, la ingesta de grasas. No los voy a tratar punto por punto por el hecho de que son muy conocidos por todos ustedes. Un comentario breve sobre las llamadas FODMAPs, que son dietas que excluyen algunos elementos que son particularmente inductores de síntomas en los pacientes con dispepsia, como pueden ser aquellos hidratos de carbono de cadena corta o las legumbres. Los inhibidores de la bomba de protones son clásicamente usados para el tratamiento de la dispepsia funcional, particularmente el síndrome de dolor epigástrico, donde la hipersensibilidad visceral es el punto más importante y para el cual esta sensibilidad gástrica responde bien al tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, el que ustedes prefieran. Se ha intentado, debido a los pacientes que tienen problemas en el vaciamiento gástrico, prokinéticos, con resultados muy variables, y en nuestro medio hay algunos disponibles, como domperidona, mosapride, cinitapride, itopride, y los estudios controlados son pocos y no creo que vayan a aumentar con el tiempo, porque estos productos se usan ya de por sí en la práctica e inclusive con la automedicación, y no es fácil establecer resultados que sean confiables y decir que podemos aplicar esos medicamentos a todos nuestros pacientes. El efecto placebo en estos enfermos es muy importante. Un comentario especial sobre analgésicos viscerales o antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la recaptación de la serotonina, que actúan aumentando el umbral de la sensibilidad visceral, que es uno de los hechos fisiopatológicos más importantes en enfermos funcionales, o así llamados hasta ahora funcionales. La experiencia personal con el uso de antidepresivos tricíclicos comunes y a dosis bajas, como la amitriptilina, o los inhibidores de recaptación de la serotonina, como la sertralina, es muy positiva. Ansiolíticos como la buspirona han sido ensayados con resultados poco efectivos. La trimebutina es un opioide muy difundido en nuestro país, muy utilizado, y algunos enfermos responden aceptablemente a este uso. Y la acotiamida merece un comentario especial. Hay un trabajo japonés muy alentador, un ensayo clínico controlado, bien diseñado. La acotiamida es un inhibidor de la colinesterasa, o sea, tiene un efecto tipo colinomimético, y a dosis de 10 miligramos 2 veces por día ha dado resultados alentadores, y lo que es más importante, administrado un mes y el efecto duradero por varios meses. Se conoce cuál es el mecanismo de acción, pero se desconocen muchas cosas más de la acotiamida, como la posibilidad de que tenga un efecto central, lo que explicaría su vigencia a lo largo del tiempo en los efectos favorables. Veremos qué sucede con el tiempo, con el uso clínico. Esto es un ensayo
de fase 3. Hay categorías de pacientes y de acuerdo a ellos nuestros tratamientos. Hay enfermos que tienen síntomas leves en los cuales la educación del problema, la explicación de qué se trata su inconveniente es buena, es importante, darles nueva confianza, dieta y alguna medicación simple. Los pacientes que tienen síntomas moderados hay que seguir esos síntomas, hay que dar farmacoterapia para las molestias específicas y necesitan en general de ayuda psicoterapéutica. Y los pacientes con síntomas severos, aquí el rol del médico es más que esencial. Los antidepresivos son útiles y puede ser necesario el tratamiento del dolor. Y son o deben ser receptores de psicoterapia o de tratamiento psiquiátrico si hubiera coexistencia de enfermedad psiquiátrica. La calidad de vida en dispepsia es tal vez uno de los problemas más severos que enfrentan nuestros pacientes. Es importante recordar que la historia natural es variable, que tienen épocas de falta de síntomas y épocas de exacerbación de los mismos, y que es muy frecuente la coexistencia con otros trastornos de tipo llamados funcionales, no solamente de la esfera digestiva, sino también extradigestiva. La existencia de dispepsia e intestino irritable en un mismo sujeto es una experiencia que todos los gastroenterólogos la hemos vivido en algún momento. Y si bien en general no son sincrónicos, sino metacrónicos, es importante tener en cuenta. Es muy frecuente también la existencia de trastornos del ritmo intestinal en dispépticos, particularmente constipación. Los factores que determinan la derivación a un profesional de la salud mental son la persistencia de los síntomas gastrointestinales, la posibilidad de la existencia de una enfermedad psiquiátrica, la confianza del médico en el manejo de los trastornos psiquiátricos y fundamentalmente la aceptación del paciente. El llamado argumento de los pacientes no quiero que me cambien la vida, sin pensar ellos que su vida tiene poco de buena, es uno de los argumentos que esgrimen los enfermos para no aceptar la psicoterapia. Es importante que la derivación sea efectiva y me permito estos comentarios. Me parece prudente informar acerca de la influencia psicológica y de la posibilidad de psicoterapia desde el comienzo de la atención del paciente. Asegurar al paciente que el diagnóstico de dispepsia funcional es correcto. Establecer una alianza terapéutica firme. Esto permite interpretar el hecho de que algunos médicos con menos experiencia logran mejores resultados que expertos por el hecho de que la relación médico-paciente es trascendental. Explicar los fundamentos de un tratamiento psicológico, identificar a probables terapeutas, comunicarse con ellos y enfatizar la necesidad de continuidad del cuidado digestivo. Esto es importante. Si bien nuestro país es uno de los lugares con mayor cantidad de psicólogos proporcionalmente a la población que tenemos, no es sencillo muchas veces que los pacientes acepten la indicación del profesional de la gastroenterología para recibir psicoterapia. Y el otro tema importante es que no debemos simplemente derivar al psicoterapeuta o psiquiatra. Debemos continuar la atención del paciente por sus molestias digestivas. Tal vez una de las situaciones que el enfermo menos acepta es la especie de pasaje hacia un psicoterapeuta, porque es como negarle al enfermo la existencia de sus síntomas, y los síntomas son reales. Los tratamientos psicológicos se fundamentan en que los síntomas se asocian con eventos traumáticos, que hay comorbilidad psiquiátrica elevada, sobre todo ansiedad generalizada y depresión mayor, que hay influencia marcada del cerebro sobre la percepción del dolor, la motilidad y la secreción digestivas, y fundamentalmente que la psicoterapia es efectiva, porque mejora los síntomas, el bienestar y la calidad de vida de los pacientes. Los tratamientos psicológicos que menciono a continuación han recibido ensayos clínicos controlados
y por lo tanto merecen algún análisis, que son la terapia cognitivo-conductual, la hipnoterapia, la terapia psicodinámica interpersonal, la relajación y el biofeedback. De estos 5, 3 se han probado útiles en dispepsia funcional y los comento rápidamente. La terapia cognitivo-conductual consiste en enfocar las situaciones presentes más que la historia del enfermo. Tienen un curso de 6 a 12 sesiones y se basa en que los pensamientos negativos son las causas de los síntomas psicológicos, tales como ansiedad y depresión, los cuales exacerban los síntomas físicos, creando un verdadero círculo vicioso. La hipnoterapia es una intervención verbal que utiliza un estado especial mental de receptividad aumentada a la sugestión, que facilita cambios terapéuticos en aspectos psicológicos y fisiológicos. Esa inducción del estado hipnótico se sigue de una profundización con la ayuda de conteo, relajación física y particularmente logrando una disociación mental guiada del aquí y ahora. El terapeuta dirige la intervención clínica y que está compuesta fundamentalmente de sugestiones verbales para alentar la mejoría de los síntomas. Y la relajación es un grupo heterogéneo de intervenciones. El objetivo principal es reducir la excitación del sistema nervioso simpático y disminuir la reactividad al distrés o al estrés fisiológico. La relajación progresiva se consigue con alternancia sistemática de tensión y relajación de músculos, tomando conciencia de la diferencia entre ambas situaciones. De ese modo se consigue relajar la tensión muscular efectivamente. Esta técnica tiene la ventaja que una vez aprendida, el paciente la puede ejercer o ejercitar por sí solo. No olvidemos que los pacientes con trastornos funcionales apelan con mucha frecuencia, debido al fracaso de nuestros tratamientos, a la medicina no convencional o de otra forma llamada alternativa. De esta serie de medicinas alternativas o no convencionales que están mencionadas en la diapositiva, la única que se ha probado de algún valor en la dispepsia funcional es el yoga. Y personalmente pienso que puede estimularse su práctica. De cualquier manera, tiene una similitud muy grande con las técnicas de relajación. Yo he intentado plantearles algunas cuestiones nuevas y otras antiguas sobre dispepsia funcional, pero particularmente crearles la inquietud de los nuevos conceptos fisiopatológicos, de las posibilidades que tenemos concretamente de analizar muy bien las respuestas al dolor y de la hipersensibilidad visceral como un fenómeno trascendental, de los tratamientos que basándonos en esos conceptos podemos efectuar y de la importancia que tiene la psicoterapia en estos pacientes. Muchas gracias.